Bueno, y el Partido Revolucionario Cubano, aquel que se fundó oficialmente el 10 de abril, aquel que rindió con su fundación homenaje a Guaymaro también, y que sin dudas constituyó el elemento aglutinador y el elemento fundamental de la nueva gesta liberadora que José Martí impulsó, pues deja lecciones, decíamos Joel, escribías en el periódico Granma un artículo sobre este tema, deja lecciones para nuestra revolución de hoy. Y entre esas lecciones está también el final de ese Partido Revolucionario Cubano. ¿Cómo catalogar aquel proceso, cómo situar en su dimensión al Partido Revolucionario Cubano y qué fue lo que llevó a su disolución? Es difícil, Randy, referirme en tan poco tiempo a un acontecimiento que por lo general se circunscribe a una fecha. 21 de diciembre de 1898 y a una figura, Tomás Estrada Palma, delegado del partido tras la muerte de José Martí. Como todos conocemos, fue electo por el Partido Revolucionario Cubano como el sustituto en la delegación del partido. Desde luego, estamos hablando, a mi modo de ver, más que de una fecha, de un proceso mucho más complejo y multicausal. Por eso digo la complejidad de analizarlo. Y hay que entender, en primer lugar, para entender la complejidad, lo difícil o justamente toda la trama de instituciones políticas, de estructuras organizativas que empiezan a estructurarse en la migración cubana después de la Constitución de Jimaguayú, después de aprobado el Consejo de Gobierno, los órganos de la Revolución, sobre todo en la migración. Ya en la migración no está trabajando solamente el Partido Revolucionario Cubano, está trabajando una delegación, que es la delegación plenipotenciaria, que responde al Consejo de Gobierno y particularmente al Secretario de Relaciones Exteriores. O sea, que todas aquellas disposiciones estratégicas que el órgano político de la Revolución lanza, se la transmite a Estrada Palma, pero no como delegado del Partido Revolucionario Cubano, sino como delegado plenipotenciario. Y si nosotros rastreamos todas las actas que se emiten entre 1895, septiembre de 1895 y 1898, por el Consejo de Gobierno, en ningún momento aparece mencionado el Partido Revolucionario Cubano. Es la delegación plenipotenciaria. Solo que no se crea una dualidad de poderes a la usanza de lo que había ocurrido en la Guerra de los 10 años, porque un cuerpo de consejo del Partido Revolucionario Cubano decide y se aprueba modificar el estatuto que planteaba cómo debía ser electo el delegado del Partido Revolucionario Cubano, y a partir de ese momento se decide de que el delegado del PRC no fuera electo por los clubes, sino que fuera el delegado plenipotenciario designado por el Consejo de Gobierno. En aquellas localidades, pensando en Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, donde existía una tradición de activismo, donde existía un liderazgo reconocido por todos los integrantes de estas emigraciones, no se produjeron grandes conflictos. Realmente no se produjo conflictos de interés, teniendo en cuenta que el delegado, el agente, que era la estructura directiva de la delegación plenipotenciaria, ese agente coincidía con el presidente del cuerpo de consejo. Eso pasó con José Dolores Pollo en Cayo Hueso, eso pasó con Figueredo en Tampa, eso pasó con Juan Fraga en Nueva York. Pero en aquellas localidades donde ese liderazgo sí no era tan reconocido, se produce ciertas contradicciones, ciertos conflictos entre un presidente de un cuerpo de consejo ya existente, gracias a la labor revolucionaria de Martí ya aquí tratada, y un agente que de buenas a primeras llega en nombre de un consejo de gobierno y dice tener determinadas potestades. Sin embargo, los conflictos, las contradicciones entre la agencia y el cuerpo de consejo no va a ser lo más significativo en estos momentos. Digamos que no son focos de conflicto esenciales. Incluso en aquellas localidades donde no existieron clubes o no existían clubes, las propias agencias de la delegación plenipotenciaria pues actuaron para crear clubes del Partido Revolucionario Cubano. O sea que hubo un complemento. Más difícil fueron aquellas asociaciones independientes creadas desde el propio año 1895, algunas con un matiz evidentemente contrario a la revolución, como el Club Cubano-Americano, que fue fundado en el año 1896 y que era un club mixto entre figuras cubanas, entre emigrados cubanos y también figuras, personalidades de Estados Unidos, o sea, ciudadanos norteamericanos. Algo que nace ya con Martí ausente. Ya Martí estaba ausente, desde luego. Claro, en el año 1895 y 1896 estamos hablando todavía de un Partido Revolucionario Cubano fuerte,
con estas estructuras que ya están establecidas de la fase organizativa de la Revolución Pontmartí desde el propio año 1892, y se está consolidando un trabajo con clubes en, sobre todo Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, de base social obrera, bien identificado con el ideal independentista y bien organizado, sobre todo en Estados Unidos. No solamente era en Estados Unidos, puesto que en determinados núcleos, en determinadas naciones, donde también se establecen clubes del partido y cuerpos de consejo del Partido Revolucionario Cubano, la organización no es la misma. En México, por ejemplo, existen clubes que se niegan a responderle al presidente del cuerpo de consejo. Ellos tiran directamente a Tomás Estrada Palma, porque el club es para ellos un sentido de pertenencia, y ellos no tienen que responder a otra persona que no sea al delegado del Partido Revolucionario Cubano y al tesorero, que es Benjamín Guerra, que desempeña un papel importantísimo en todos estos trabajos. Por lo tanto, estamos hablando de contradicciones, de una trama dentro de la migración cubana, dentro de las estructuras directivas de la migración cubana, mucho más compleja. Claro, ya en el año, lo que para el año 1895, 1896 no se echaba tanto ver, teniendo en cuenta de que existía la fuerza del partido, ese partido que viene desde Martí, ya a partir del tercer año de la guerra, la situación se complejiza. Estamos hablando de que la revolución, como revolución, estalla en los años 90. La década del 90 es una década global de crisis económica. Y una década global de crisis económica donde la que Estados Unidos, por supuesto, no está exenta de los efectos de esa crisis. Y además eso, si le agregamos que en mayo de 1896, el capitán general de la isla, Valeriano Weyler, aprueba un edicto en virtud del cual se suspendía la exportación del tabaco en rama a Estados Unidos, y que Tampa y Cayo Hueso dependían en buena parte de esas exportaciones. Todo el tabaco que se producía en Pinal del Río, en La Habana, centros importantes de estos cultivos, iban hacia allá. Con el edicto se obstaculizan, solamente se podía comerciar el que iba directamente para España. Y por lo tanto, estas comunidades, que aunque no solamente eran de tabaqueros, habían carpinteros, personas de diferentes oficios, pero la columna vertebral eran los establecimientos del tabaco, pues comienzan a darse fenómenos realmente muy difíciles, muy complejos para estos tabaqueros, como desde la desarticulación de comunidades completas, como pasó por ejemplo con Martí City, donde los establecimientos se mudaron para Ybor City, para West Tampa, y todos los tabaqueros que estaban trabajando y que formaban parte de los clubes del cuerpo del partido en esa localidad, pues sencillamente se quedan sin trabajo, no pueden cotizar, que era uno de los elementos importantes dentro de los estatutos del partido, no pueden cotizar el partido y se ven sencillamente desarticulados por completo. Están dejan de funcionar, de publicarse periódicos importantes con una labor política importante, como el periódico Cuba, que dirigía Ramón Rivero, en el caso de Tampa, porque no tenían dinero para financiar, y toda una serie de acontecimientos que se están dando debido a la crisis económica y a la crisis, la situación, al encarecimiento de la vida y a los problemas que se están dando en esta localidad. Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia para los pescadores. Toda esta propaganda que sí se vienen articulando del año 95, contraria a la revolución, sí comienza a penetrar ahora con mucho más fuerza y a denigrar el trabajo que viene realizando el Partido Revolucionario Cubano. Solamente, un rapidito, solamente una de las tantas correspondencias que recibía Tomás Estrada Palma de diferentes puntos de Estados Unidos. Por ejemplo, esta de Ramón Rivero, justamente en Tampa, 16 de junio de 1898. Amigo don Tomás, vamos mal en Tampa. Cierto elemento de aquellos a quienes hay que empujar han estado y aún lo están haciendo trabajo de zapa para rehuir la obligación de contribuir a las cargas del partido, basándose para ocultar su indignidad en que los americanos lo harán todo y que ya están los cubanos relevados del compromiso contraído con Martí, con la patria y con su propia conciencia. Esto es en Tampa, pero si vamos a Cayo Hueso, Nueva York, todas las figuras más importantes de estas localidades, directivos del partido, le están transmitiendo a Estrada Palma esta situación, cómo se están disolviendo los propios clubes, por eso me gusta hablar de proceso, cómo se están disolviendo los clubes y se están, desplazando por clubes compuestos por médicos, abogados, clase media, algunos que reconocen al partido y otros que sencillamente se crean al margen del trabajo del Partido Revolucionario Cubano. Ya en el año 1898, sobre todo tras la firma del armisticio de paz, existen dos tendencias muy bien articuladas dentro del panorama de los debates alrededor del destino del partido. Una que extiende a la disolución del Partido Revolucionario Cubano
y otra que plantea mantener el Partido Revolucionario Cubano. Solo que la que plantea mantener el partido, a su vez se subdivide. Una que plantea mantenerlo hasta tanto no se conociera cuál iba a ser el destino de la Cuba independiente, de la República Soberana, desde Estados Unidos, y otro que plantea mantener el partido, pero para llevarlo a la isla, cambiar los estatutos y que se convirtiera en un partido de poder, un partido electoral, para lo cual el partido, como bien planteaba Ibrahim, no surgió. Por lo tanto, cuando Estrada Palma, en diciembre de 1898, aprueba o saca la circular por la cual el Partido Revolucionario Cubano ya dejaba de existir, lo que estaba haciendo era dándole un espaldarazo a una de las tendencias que cada vez cobraba mucho más fuerza. De ahí la importancia de complejizar todo este proceso, no solamente adjudicándoselo a una sola personalidad, sino viendo cómo existen tendencias que se van compenetrando y se van complejizando. Desde luego, la disolución del partido tiene lugar en medio de un proceso de desintegración gradual en el año 98, pero acelerada en los primeros meses de 1899 de los principales órganos de la Revolución Cubana, y todos sabemos también las consecuencias nefastas que en un contexto de ocupación militar trajeron estos acontecimientos. Desapareció el partido que Martí creó para hacer la guerra y para llegar a la república, y por lo tanto la república que nacería después nacería sin aquella impronta de José Martí. Y aquel acontecimiento de 1898 da la dimensión también de lo que significó la pérdida del Partido Revolucionario Cubano para los ulteriores acontecimientos en nuestra nación. Un momento de la historia de Cuba que hay que seguir pensando y repensando. El 10 de abril de 1892 no solo fue, como se decía acá en esta mesa redonda, el momento del surgimiento oficial del Partido Revolucionario Cubano. Marcó también un momento de la obra extraordinaria de José Martí por lograr la unidad de nuestro pueblo, por crear una cultura diferente también de pensar la patria y de pensar la nación. A eso hemos querido apuntar en esta mesa redonda, en la que en breve síntesis hemos tratado de acercarnos al acontecimiento, pero hay muchas más lecturas, y a nuestros más jóvenes sobre todo los invito a que sigan leyendo y a que sigan pensando en cada momento de la historia de nuestro país. Gracias.